En este tema del curso Tecnologías Digitales y su aprendizaje, vamos a centrar nuestra atención en el estudio de las ontologías, concretamente en las ontologías de dominio, tal y cual como se definen en el contexto de la inteligencia artificial y que son de particular importancia para poder aprender una nueva tecnología. Ya veremos la utilidad que las ontologías en general tienen en el proceso de aprendizaje de tecnologías digitales. Hemos dividido en tres partes. En primer lugar, ¿qué es la ontología? Luego veremos la teoría de los objetos y finalmente el acto de conocer. ¿Cómo se origina la ontología? ¿De dónde surge este concepto ampliamente conocido en el ámbito de la filosofía? Pues bien, el término ontología es un neologismo, ¿sí?, que proviene de la conjunción de las palabras en griego onto, que significa ente o aquello que tiene ser, y logia, que significa el estudio, ciencia o teoría. La ontología es, por lo tanto, una rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser, es decir, del ser en cuanto ser, de todo aquello que existe, de todo aquello que nosotros podemos ver o apreciar o conocer, y de las propiedades que estos seres tienen. Esta rama tiene su origen en la filosofía griega. Sí, es Aristóteles uno de los primeros filósofos en estudiar el ser en cuanto ser, y a él se le considera el padre de la ontología, aunque el término ontología no se le atribuye a Aristóteles, sino que es atribuido al filósofo alemán Jacob Lohar, quien en 1606 introduce el término ontología para referirse a la filosofía del ente, en una obra titulada Léxico Filosófico. La filosofía del ente es aquella que estudia aquello que es y que existe. De allí pues se deriva el término ontología. Pero las bases fundamentales de la ontología se le tiene que atribuir al padre de ella, que es Aristóteles. La ontología entonces se define de distintas maneras. Hay que aclarar lo siguiente: la ontología es un concepto muy amplio, también muy complejo, por cuanto trata de un concepto muy particular, que es el concepto del ser. Y ese concepto del ser es interpretado, es visto en la filosofía a lo largo de toda su historia de muy diversas maneras. Entonces es muy difícil realmente tener un concepto único, específico de lo que es el ser por un lado y de lo que es la ontología por otro lado. Bien, la ontología entonces se entiende de distintas maneras. Por un lado se concibe como la ciencia del ser en sí, es decir, del ser último, de aquel que es irreductible, de un primer ente en el que todos los demás consisten, es decir, del cual dependen todos los demás entes, entendiendo por ente, como dije, aquello que es, aquello que existe y que podemos nosotros entender, interpretar. En este caso, la ontología es metafísica, es decir, ciencia de la realidad o de la existencia en el sentido propio del vocablo. Por otro lado, la ontología parece tener como misión la determinación de aquello en el cual los entes consisten y aún de aquello en que consiste el ser en sí mismo. Entonces es una ciencia de las esencias, es una ciencia de las propiedades y no de la existencia. Es, como se ha predicado últimamente, una teoría de los objetos. Esta definición atribuida a Ferreter Mora, pueden ustedes observar que hay tres maneras distintas de poder apreciar la ontología como tal. Es la ciencia del ser, la ciencia encargada del estudio del ser, pero es también la ciencia de las esencias, de aquello que configura el ser, las propiedades que tiene el ser. Y por lo tanto es también una teoría de los objetos, entendidos los objetos como todo aquello que nosotros como seres humanos podemos estudiar, entender, representar, analizar. De allí la importancia que tiene la ontología para el estudio de las tecnologías. Una tecnología es un objeto tecnológico que puede ser muy bien físico, como es el caso del hardware, pero también puede ser abstracto, como es el caso del software. Entonces, la importancia que tiene la ontología aquí es evidente, pues si vamos a estudiar una tecnología, la tenemos que ver como un objeto y podemos entonces derivar de ella sus propiedades. Es decir, ¿qué es esa tecnología? ¿En qué consiste? La ontología actualmente se clasifica en dos grandes grupos. Por un lado está la ontología clásica tradicional, la ontología que proviene de la filosofía, y más recientemente está la rama de la ontología que se deriva de la informática, es decir, del estudio de la información. La ontología clásica
la ontología desde el punto de vista o perspectiva de la filosofía, se divide en al menos 4 subáreas: la preontología, la ontología, la óptica y la metafísica. Ya vamos a ver las diferencias entre estos dos, entre la ontología clásica y la óptica clásica. Por otro lado, la ontología informática, que es la que más nos interesa en este curso, debido a la importancia que ella tiene en el proceso de aprendizaje, aunque la otra, por supuesto, forma la base sobre la cual se construye la ontología informática. Entonces, se divide en ontología superior o fundacional, ontología de referencia central, ontología de dominio, ontología local o de aplicación. Nosotros nos vamos a centrar en este curso en el estudio de la ontología de dominio, por cuanto la ontología de dominio nos va a permitir caracterizar los objetos que forman parte de un determinado dominio. Entonces, si vemos una tecnología como dominio, pues entonces podemos entender, identificar, describir los objetos que forman parte de esa tecnología y establecer las relaciones que existen entre ellos. En otras palabras, derivar una conceptualización de esa tecnología. La ontología, entonces, como teoría de los objetos, intenta responder estas preguntas. ¿Qué es tal cosa u objeto? ¿Cuál es su esencia? ¿En qué difiere de otras cosas similares o distintas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Y cuál es su estructura? Si aplicamos esta teoría de los objetos al caso particular de las tecnologías digitales, entonces la ontología nos va a ayudar a responder lo siguiente: ¿qué es esa ontología? ¿Cuál es su género o clase superior? ¿Cuál es su diferencia específica y en qué difiere de otras tecnologías? ¿En qué consiste esa tecnología y cuáles son las propiedades que la caracterizan como tecnología digital? Veamos a continuación el concepto de objeto. Un objeto es todo aquello que existe y que tiene propiedades que pueden ser conocidas por un sujeto, puede ser una persona o un autómata, a través de procesos cognitivos tales como la percepción, la conceptualización o el razonamiento. El diccionario de la Real Academia define al objeto como todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo, o sea, el sujeto mismo. La palabra objeto viene del latín objectum, que significa lo que es puesto delante del sujeto, es decir, aquello que está frente al sujeto y que el sujeto puede conocer. Entonces, el objeto tiene una estrecha relación con el sujeto. El objeto es aquello que se quiere conocer y el sujeto es aquel que quiere conocer al objeto. Podemos ver en esta caricatura cómo Bart Simpson intenta entender qué es este objeto llamado carro. Y se da cuenta que el objeto tiene, ¿verdad?, atributos como la marca, el color, el modelo, el peso. Y además tiene o ejecuta determinadas acciones. Es decir, que ese carro puede entonces encenderse, puede acelerarse y puede frenarse. La ontología clasifica a los objetos en función de su estructura, en función de sus propiedades, características o formas. Esa estructura puede ser de dos tipos: una estructura óntica o una estructura ontológica. Veamos entonces las diferencias entre estos dos tipos de estructura que se le asocian o se le atribuyen a los objetos. La estructura óntica es el conjunto de propiedades, características o formas que tiene un objeto en cuanto a objeto, es decir, independientemente del sujeto. Es entonces las propiedades que va a tener cualquier cosa que exista, ¿sí?, independientemente de nosotros, y esas propiedades pueden ser ilimitadas. Por ejemplo, si tomamos un lápiz como objeto, ese lápiz, independientemente de nosotros, tiene un número ilimitado de propiedades, ¿sí? Es decir, tiene propiedades físicas, químicas, matemáticas, propiedades de uso, funcionalidad, etc. Pero esas propiedades no dependen de nosotros como sujeto. Para que dependan de nosotros como sujeto, tendríamos que verla como una estructura ontológica. Entonces, la estructura ontológica es aquella definida por las propiedades o características que un sujeto le atribuye al objeto durante un acto de conocimiento. Entonces, la estructura óntica difiere de la ontológica en que la estructura óntica define un conjunto de propiedades ilimitadas, mientras que la estructura ontológica depende del sujeto que está atribuyéndole al objeto determinadas propiedades. Entonces, yo puedo, por ejemplo, al lápiz que tengo en mis manos, definirle propiedades como el color,
la marca, los componentes que le integran, ¿verdad? El carbón, la madera, la lata y el borrador. Atribuirle propiedades a un objeto que yo quiero conocer se denomina su estructura ontológica. Por otro lado, ese lápiz tiene propiedades ilimitadas que no dependen de un sujeto que lo está entendiendo o lo está conociendo. Veamos la clasificación de los objetos de acuerdo a su estructura óntica, es decir, su estructura independiente de un sujeto. Los objetos se pueden dividir en 4 grandes grupos: objetos físicos, objetos psíquicos, objetos abstractos y objetos que valen, es decir, el valor. Ahora, todo objeto tiene básicamente 5 propiedades fundamentales, que es su existencia, su realidad, su espacialidad, la temporalidad y la causalidad. Entonces, la existencia indica si el objeto existe o no existe. Por otro lado, su realidad indica si el objeto es real o no. La espacialidad ubica al objeto en un determinado espacio. La temporalidad lo ubica en el tiempo y la causalidad determina cómo ese objeto se causa o es causado por otros objetos. El objeto físico o real tiene existencia, tiene realidad, es espacial, es temporal y es causal. Ejemplos de este tipo de objetos son las personas, las cosas, los lugares, los animales, los equipos. También se le denomina a los objetos físicos cosas, pero preferimos no usar ese término porque es un poco ambiguo, es decir, va a depender mucho de los autores la definición del concepto cosa, por lo que preferimos denominar objeto físico a aquellos que tienen esa existencia, se pueden ubicar en el espacio, son reales, ¿verdad? Son temporales y se causan unos con otros. Los objetos psíquicos, por otro lado, están asociados a la naturaleza humana. Tienen existencia, pero no tienen realidad. Es decir, no los podemos ubicar en la realidad como objetos reales, porque son objetos que dependen de un sujeto esencialmente. Son espaciales porque lo podemos ubicar en cierto espacio del cuerpo humano, son temporales y también son causales, es decir, causados por otro objeto. Ejemplo de ellos son las imágenes mentales, el dolor o la sensación, son todos objetos de naturaleza psíquica, por lo tanto su realidad está circunscrita a un individuo, a la persona en la cual se ubica esos objetos de naturaleza psíquica. Luego tenemos los objetos abstractos. Los objetos abstractos tienen existencia, no tienen realidad, es decir, no existen en la realidad, o sea, existen solamente en nuestras mentes, tampoco tienen espacialidad porque no lo podemos ubicar en el espacio, no son temporales, ¿sí? Porque tampoco su existencia está adscrita a un espacio, un lapso de tiempo, tampoco son causales, pero se implican unos a otros. Ejemplos o una clasificación de este tipo de objetos abstractos son los objetos conceptuales, los matemáticos, los objetos semióticos o signos y las relaciones entre los objetos. Así podemos ver entonces como objetos conceptuales el concepto mismo, los juicios que hacemos sobre objetos y el razonamiento. Objetos matemáticos como el punto, la línea, el polígono y la ecuación son, por supuesto, objetos de naturaleza abstracta. Los signos, los símbolos, los datos, la información y el conocimiento como tal son objetos semióticos y, por lo tanto, objetos de carácter abstracto o ideal. Y finalmente están las relaciones entre los objetos como la identidad, la igualdad, la semejanza, las relaciones espaciales, las temporales, la cantidad y cualidad. Distintas relaciones que se pueden mantener entre los objetos son también relaciones de naturaleza abstracta. Finalmente están los objetos que valen, es decir, los valores. Estos objetos tienen las siguientes propiedades. No tienen existencia, no tienen realidad, no son espaciales, no son temporales, tampoco se causan, pero tienen 2 características importantes. Tienen cualidad y tienen valor. Ejemplo de ellos son la belleza, la libertad, la honestidad, la perseverancia, etcétera, que como lo mencioné anteriormente, pues no tienen ninguno de los atributos mencionados anteriormente y que se le asocian generalmente a los objetos físicos, psíquicos y abstractos. Esta clasificación de los objetos, a pesar de que es una parte de la estructura óntica, es fundamental para nosotros entender una tecnología digital. En el proceso de aprendizaje de una tecnología digital, nosotros vamos a tener que identificar los objetos que forman parte de esa tecnología y vamos a tener que asociarle un conjunto de propiedades. Esa clasificación primera que nosotros la tenemos que hacer va a estar fundamentada en esta clasificación
de estructura óntica que hemos revisado en esta lámina. Mario Bunge es uno de los filósofos latinoamericanos argentinos que ha estudiado con bastante profundidad la ontología. En uno de sus libros dedicados a la ontología, él establece unos principios fundamentales de esta ciencia. Esos principios, vistos en términos muy generales y muy someramente, son los siguientes. Hay un mundo externo al sujeto cognoscente. Es decir, siempre va a haber un sujeto que quiere conocer un mundo externo que está formado o que está integrado, que está compuesto o en el cual se ubican todo el conjunto de objetos que acabamos nosotros de describir anteriormente. Segundo, este mundo está compuesto de cosas, es decir, allá hay objetos que forman parte de ese universo, de ese mundo que nosotros queremos entender o que queremos conocer. Tercero, las formas son propiedades de las cosas. Es decir, nosotros le atribuimos a esos objetos que están allí determinadas propiedades y a esas propiedades las denominamos formas del objeto. Las cosas se agrupan en sistemas o agregados de componentes que interactúan. Es decir, las cosas que forman parte de ese mundo las podemos agrupar o están agrupadas en sistemas y las podemos entender como agregado de componentes que están interactuando entre sí. Por otro lado, cada sistema, excepto el universo, va a interactuar con otros sistemas en ciertos sentidos. Cada cosa cambia, es decir, los objetos van a estar cambiando continuamente. Nada es estable, nada es permanente. Todo cambia. Y nada sale de la nada y ninguna cosa se reduce a la nada. Cada cosa acata leyes. ¿Sí? Leyes físicas, leyes químicas, leyes psicológicas, y un conjunto de leyes que los objetos en general tienen que acatar. Y finalmente, hay varias clases de leyes. Y hay varios niveles de organización, física, química, biológica, social, tecnológica, etc. Entonces, observemos que estos principios van a ser fundamentales para nosotros entender el mundo tecnológico. Nosotros nos vamos a ubicar en este proceso de comprensión como un sujeto cognoscente. Y hay un mundo externo, que es la tecnología, que nosotros queremos conocer. Sabemos que ese mundo está compuesto de cosas, es decir, ese mundo tecnológico tiene un conjunto de cosas, productos, por ejemplo, de tecnología que nos interesa a nosotros determinar sus propiedades. Sabemos que esos productos se pueden agrupar en sistemas y se pueden formar, pueden estar conformados o integrados por componentes que van a interactuar. Cada uno de ellos va a interactuar con otros sistemas. Ellos cambian en el tiempo. No se producen de la nada, ¿verdad? Es decir, no surgen de la nada. Y tampoco se reducen a la nada. Cada cosa acata leyes, es decir, cada tecnología va a acatar un conjunto de leyes. Y esas leyes pueden ser de diversa naturaleza, pueden ser leyes, en el caso particular de las tecnologías, leyes físicas, ¿verdad? Leyes semióticas, leyes semánticas, es decir, una variedad de leyes que van a caracterizar la tecnología en función de sus propiedades fundamentales. Y podemos entonces organizarlas también desde el punto de vista físico, químico, biológico, social, tecnológico, etc. Un objeto es todo aquello que puede ser conocido o pensado por un sujeto, como lo hemos definido al comienzo de este tema o de esta presentación. Y el resultado de conocer un objeto se denomina concepto. Y es algo que el sujeto se forma en su mente. En otras palabras, es una representación mental de las propiedades que un objeto tiene y que le han sido atribuidas por el sujeto. Por ello, estas propiedades las hemos denominado propiedades ontológicas, porque van a surgir de la relación entre un sujeto y un objeto. Podemos ver en este gráfico un sujeto cognoscente que quiere, a través del acto de conocer, identificar las propiedades que tiene un objeto. Entonces, este objeto tiene propiedades que le caracterizan, por ejemplo, propiedades de naturaleza óntica, ¿sí? Que van mucho más allá de las que el sujeto puede conocer. Pero durante el acto del conocimiento, el sujeto, ¿verdad?, va a identificar algunas de esas propiedades, le va a atribuir propiedades y durante ese proceso de conocimiento, ¿sí?, va a conceptualizar, va a crear conceptos, es decir, le va a atribuir al objeto un conjunto de propiedades que él es capaz de ver, de entender o de atribuirle, de asignarle a ese objeto. En otras palabras, el sujeto va a captar el objeto
y le va a atribuir propiedades. Ese conjunto de propiedades que el sujeto le atribuye al objeto durante el acto de conocer son propiedades de naturaleza ontológica, es decir, derivadas o atribuidas por un sujeto cognoscente durante un acto de conocimiento. ¿Qué significa entonces conocer? El conocido filósofo venezolano Porras Rengel define el acto de conocer en los términos siguientes: un proceso en virtud del cual un ser, es decir, un sujeto, dotado de la facultad de representación mental, capta, aprende, identifica las determinaciones formales, es decir, las propiedades, las formas de un ente, es decir, de un ente en cuanto a contenido de conciencia que recibe el nombre del objeto, es decir, un ente como objeto. Este acto de conocer lo podemos entonces representar a través de esta relación triádica entre el modelo, que es la representación, el objeto que queremos representar, y el concepto, que es aquello que se forma en la mente del sujeto como proceso o como producto de la conceptualización. Entonces, este concepto, ¿verdad?, se va a referir a un objeto. El concepto va a ser simple y llanamente el conjunto de propiedades que este sujeto le va a atribuir al objeto durante el acto de conocimiento, específicamente durante el proceso de conceptualización. Y el modelo va a ser una representación del concepto a través de un proceso de simbolización que vamos a ver más adelante. Entonces, un modelo va a ser una representación de un objeto, pero esa representación no es directa, sino que se da a través de dos procesos: el proceso de simbolización y el proceso de conceptualización, que ha sido procesos que han sido establecidos o ejecutados por un sujeto cognoscente. Podemos decir entonces que la representación de un objeto determinado es el producto de la conceptualización más la simbolización. Al conjunto de propiedades que un sujeto le atribuye a un determinado objeto durante el acto de conocimiento lo denominamos concepto. Todo concepto se refiere siempre a un objeto, sea este un real, ideal o un valor, así como lo clasificamos anteriormente. El concepto es abstracto, existe en la mente del sujeto como una representación formal del objeto y consiste en las propiedades ontológicas, es decir, aquellas que ese sujeto cognoscente le ha atribuido al objeto. El concepto, por lo tanto, es un objeto de tipo abstracto. Va a existir solamente en la mente del sujeto cognoscente y durante el proceso, por supuesto, de adquisición de conocimientos, el proceso de conceptualización más el proceso de simbolización. El concepto entonces es el resultado de procesos cognitivos, procesos mentales, de abstracción y conceptualización que se dan en la mente del sujeto. Todo concepto tiene dos propiedades fundamentales. Por un lado, la comprensión y por otro lado, la extensión. La comprensión es el conjunto de atributos que forman el concepto. En otras palabras, es el conjunto de predicados, de propiedades o de formas que un sujeto le atribuye al objeto durante el acto del conocimiento. La extensión, por otro lado, se refiere al conjunto de individuos que poseen los atributos que están contenidos en la comprensión del concepto. Por ejemplo, el concepto de filósofo griego tiene como comprensión el conjunto de atributos que nosotros le atribuimos a estos filósofos griegos. Entonces, el concepto de filósofo griego, visto desde la perspectiva de un sujeto cognoscente, podrían ser los siguientes: el nombre del filósofo, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, su disciplina, los discípulos, etc. Fíjense que la comprensión entonces va a ser el conjunto de propiedades ontológicas que nosotros como sujeto cognoscente durante el acto del conocimiento le vamos a atribuir a estos objetos que hemos denominado filósofos griegos. Pero este concepto de filósofo griego tiene también una extensión, y su extensión van a ser todos los individuos que encajan bajo el concepto de filósofo griego. Entonces podemos decir así: Sócrates es un filósofo griego, Platón es un filósofo griego, Aristóteles, Tales de Mileto y Pitágoras son entonces individuos que forman parte del concepto filósofo griego.
Bien, esta distinción entre la comprensión y la extensión de un concepto es supremamente importante durante el acto del conocimiento de cualquier objeto, independientemente de sea una tecnología, un objeto físico o un objeto abstracto. Entonces, el proceso de conceptualización va a consistir precisamente en establecer cuál es la comprensión del concepto y cuál es su extensión. Bien, de acuerdo a su extensión, el concepto puede ser individual, específico o genérico. Un concepto individual se refiere a un solo individuo, es decir, su extensión es uno, o sea, una sola, es singular, está formada por un solo elemento. Los conceptos específicos y genéricos, por otro lado, se refieren a grupos de individuos que forman clases con dos o más elementos o individuos. Un concepto específico es una especialización de un concepto genérico. La extensión del concepto específico se denomina subclase, mientras que la extensión del segundo lo vamos a denominar superclase. Este ejemplo nos permite aclarar estos conceptos. Conceptos genéricos como el concepto de sustancia, donde la sustancia lo vemos como un ser propio que está dotado de existencia, es decir, un sujeto al cual nosotros le podemos establecer sus propiedades. Esta sustancia, o el ser en general, puede ser de tipo corpórea o incorpórea. Si es corpórea, puede ser animada o inanimada. Si es animada, puede ser animal o no animal. Si es animal, puede ser racional o irracional. Si es racional, puede ser el hombre, y el hombre, en ello vamos a ubicar entonces a todos aquellos que podemos atribuirle, ¿verdad?, la palabra o el término hombre. Por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. ¿Okay? Entonces podemos ver que estos conceptos, el concepto de Sócrates, de Platón, de Pedro Pérez, etc., son conceptos individuales porque están formados por un único individuo. Ellos, cuando se agrupan, ¿verdad?, forman un concepto específico. En este caso, cuando los agrupamos en base a una determinada cualidad, una determinada característica, formamos el concepto de hombre. El hombre, a su vez, tiene una propiedad, una característica que lo identifica de otros similares, como por ejemplo otros animales, en el hecho de ser racional. Entonces podemos hablar ahora de conceptos específicos, ¿verdad?, que se van relacionando en función de las propiedades, hasta llegar al tope de la jerarquía, donde se ubican los conceptos de más alto nivel, denominados conceptos genéricos. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Bien, esta lección ha sido una introducción muy somera a una área de la filosofía que es sumamente extensa, muy amplia, y que data, por supuesto, del siglo 300 o 400 antes de Cristo. Aquí hemos estudiado qué clases de ontologías existen. Hemos dividido las ontologías en ontologías filosóficas, ontologías de la filosofía y ontologías informáticas. Hemos también establecido el concepto de objeto. Hemos clasificado estos objetos, hemos visto las diferencias entre lo que es una estructura óntica y la ontológica de un objeto, y hemos visto qué significa el término conocer. O sea, qué entendemos por conocer, cómo se lleva a cabo el proceso de conocer, qué son los conceptos, cómo se clasifican estos conceptos, y hemos visto también el papel que juegan los signos en el proceso de conocimiento. Bien, más adelante vamos a discutir con mayor detalle estos conceptos de tipo ontológico y nos vamos a centrar en la ontología informática y su aplicación en el campo del aprendizaje tecnológico.